Bienvenidos a Líderes de Compras, un podcast donde charlamos con líderes y expertos del área para conocer su trayectoria profesional, sus experiencias y aprendizajes, su opinión sobre temas de actualidad y, en definitiva, para pasar un buen rato. Bueno, hoy tenemos a un gran amigo, un cliente, un compañero, que desde luego es un gran experto en compras porque, bueno, ha viajado por el mundo, siempre aprendiendo, siempre de una forma muy didáctica. A mí personalmente, en mi empresa, en nuestro software de compras, nos ha ayudado a descubrir nuevas funcionalidades, a desarrollarlas. Y bueno, Octavio, cuéntanos un poco cómo ha sido tu llegada al mundo de compras, cuál ha sido tu trayectoria. Preséntate tú, que te sabes mejor tu currículum. Y nada, todo tuyo, Octavio. ¿Qué tal? Buenos días y bueno, gracias por invitarme al podcast y sobre todo a Luis Vega por haberme pasado la patata caliente. Encantado de recogerla y de hablar con compras con todos vosotros y con todo el que quiera, ¿vale? Creo yo que como tantos otros soy de ese tipo de personas que empezaron su carrera profesional en un sitio y las oportunidades de la vida lo han ido derivando hacia otro. Y bueno, con el tiempo cada vez tengo más claro que sé de dónde vengo, pero no sé dónde voy. En un mundo tan cambiante como tenemos ahora mismo, es casi imposible saber qué va a pasar dentro de 2 o 3 años. Yo empecé trabajando en General Electric, en el departamento de I+D, allá por inicios del milenio, y poco a poco fui derivando hacia las compras. Tras una oportunidad que se me presentó, donde descubrí que en compras se podría aportar bastante valor a la empresa, y a partir de ahí pues empecé a desarrollar mi carrera dentro de compras. Con el tiempo he ido aprendiendo cada vez más, disfrutando cada vez más de ese camino hasta el día de hoy y hasta donde me quiera llevar el destino. ¿Cuáles serían para ti? Vamos a hablar primero de los retos del sector. A ver, el título del podcast sería Los 100 primeros días de un CPO en una nueva empresa, ¿no? Pero quiero también tirarte un poco de tu experiencia y de tu opinión personal. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo un director de compras puede cambiar de sector con facilidad? ¿Cómo lo ves esto? Cambiar de sector sí. Cambiar de sector sí es posible. Con facilidad ya no diría tanto, ¿de acuerdo? O sea, piensa que para un profesional de compras siempre hay puntos comunes. Hay estrategias de negociación, hay plataformas de compras que puede utilizar, hay herramientas, ¿vale? Eso no va a cambiar. Lo que es el core o la funcionalidad como tal no va a cambiar, pero por otro lado, cada nueva commodity, cada sector en general tiene sus propias particularidades y el director de compras debe apoyarse en el cliente interno o en el área usuaria para aprender todo lo necesario en el menor tiempo posible para poder hacer ese cambio lo más efectivo y lo más rápido posible para que aporte valor a la compañía. Yo añadiría también en el proveedor. O sea, el proveedor es el que más sabe posiblemente de su producto y tener esas También. entrevistas, aparte porque sabe la innovación que hay en el sector, etcétera, etcétera. Evidentemente, el cliente interno siempre va a ser un apoyo necesario para saber qué requisitos y qué necesidades son las reales que tenemos que cubrir desde compras, pero también el proveedor nos puede abrir mucho la visión que tengamos sobre su propio sector, ¿no? ¿Y cuáles serían entonces los factores clave a tener en cuenta para este cambio de sector? Yo creo que precisamente por lo que has dicho, también porque hay que apoyarse tanto en el cliente interno como en los proveedores, el factor principal son las ganas de aprender. O sea, eso es imprescindible, no hay otra. En cada nueva empresa es una nueva oportunidad de aprender, de aportar tus propios conocimientos, de enriquecerte como profesional, pero además hay que tener inteligencia emocional, quiero decir. O sea, no solo te vas a tener que adaptar al nuevo ambiente de trabajo y un nuevo equipo, sino que la empresa también tendrá que hacer un ejercicio de adaptación para hacerte a ti un hueco en su organigrama y en su forma de trabajar. Entonces, creo que ambas cosas son básicas e imprescindibles para poder tener éxito. Si no eres capaz de encajar o no eres capaz de aprender todo lo nuevo que vas a aprender en ese nuevo trabajo, todo lo que necesitas para poder desarrollarlo, entonces tendremos un problema. Está claro. Tienes que tener muchas ganas, mucha proactividad y sin duda una mente abierta para seguir formándote y aprendiéndote durante toda tu carrera. Esto no hay duda. Vale, vamos a empezar ya más en concreto con lo que hemos decidido que iba a ser
este segundo podcast, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con los primeros 100 días en una nueva empresa. Y entonces aquí me gustaría preguntarte sobre estos aspectos claves en los primeros 100 días para realmente demostrar tu valor y que la empresa ha acertado con incorporándote, ¿no? Por ejemplo, cuando llegas a una nueva empresa, ¿qué es lo que deberías hacer como responsable de compras? Nada más aterrizar. Vale, según mi experiencia, ¿de acuerdo? Y basándome tanto en mi experiencia como director de compras y como consultor, lo primero que hay que hacer son dos cosas. Una, sin duda preguntarlo todo, ¿vale? Hay que preguntar cómo funciona la empresa y sobre todo, por qué lo hace de esa manera y no de otra, ¿vale? Cosa que muchas veces cuando uno es consultor piensa que tiene todas las respuestas y entra a saco diciendo, pues oye, esto está mal hecho, esto se tiene que hacer así. Y puede que algunos procesos vistos desde fuera nos puedan parecer absurdos, pero que quizá tenga su razón de ser. Con lo cual, lo primero de todo es saber y comprender cómo funcionan las cosas en esa empresa y por qué funcionan así. Eso es básico. Claro. Bueno, tú has sido consultor de compras, has estado en cliente, sabes que nosotros también hacemos proyectos de consultoría. Para nosotros es primordial hacer un análisis de la situación actual por esto que tú dices. Nosotros siempre tenemos que analizar la estrategia de la empresa, preguntar y preguntar no solo, bueno, a todas las áreas de la empresa, porque al final compras no deja de ser una función muy transaccional, te tienes que relacionar tanto de puertas para afuera como de puertas para adentro con todos los clientes, con todas las áreas usuarias, ¿no? Porque es a quien damos servicio y debemos estar muy alineados con la estrategia para que nosotros los bienes y servicios que adquiramos del exterior pues realmente aporten un valor a lo que es la compañía. Entonces, imprescindible entender bien la estrategia, apuntarme aquí pues ese análisis de datos, evidentemente, que son los puntos de partida para nuestro plan de compras, ¿no? Para saber también en qué volúmenes nos estamos moviendo, para ver si podemos agregar algunas categorías, etcétera, etcétera, ese desglose de categorías. Siempre la parte de la organización, cómo es el organigrama de la empresa, cuál debería ser, en función de lo que has visto en esos análisis de datos, de estrategia, cuál debería ser el dimensionamiento, digamos, de la función de compras. Ojo, cuando hablo de función de compras, es todo lo relacionado con las compras, no tiene que ser el departamento de compras. Todas las empresas ahí participan en todos los departamentos al final, pues como puede ser la definición de la especificación técnica que necesitamos, ¿no? Y también, pues, evidentemente, el análisis de los sistemas que tienes en la compañía y de los que deberías tener, ¿no? Así Claro. que sí, preguntar es fundamental. Por eso nosotros siempre hacemos en ese análisis inicial un gran hincapié para luego tener un plan de mejoras a incorporar, ¿no? Vale, ¿qué procesos y recursos son los que deberías evaluar como director de compras recién llegado para identificar estas áreas de mejora y optimización? Te he dado alguna pista pero en mi respuesta anterior, pero bueno, Sí, aquí el experto eres tú y nos gustaría saber tu opinión. a ver, como tú ya lo has dicho en la respuesta anterior, ahí has dado pistas y una vez conocido el perímetro de compra, el funcionamiento es básico. Hay que saber que lo primero que hay que conocer realmente creo yo que es la creación, el procedimiento de creación de solicitudes de compra y de la emisión de los pedidos. Porque hay empresas, bastantes, en las que no todos los pedidos los emite el departamento de compras, con lo cual para poder tener controlado el perímetro de compra hay que saber quién emite los pedidos, quién habla con proveedores, quién negocia con ellos y quién lanza las órdenes, ¿vale? Lo ideal siempre es que todo, sobre todo lo estratégico y en la medida de lo posible todo, ¿vale? Se realiza a través de la propia función de compras. Que al principio, si está mal planteado, ya te digo yo que suele ser un cuello de botella y genera una versión negativa del departamento, porque la gente quiere ser ágil en su día a día y no quiere que compra sea quien le frene. Entonces, por eso hay muchas empresas en las que el departamento de compras no está optimizado o no está funcionando como debería, pues directamente la gente se lo salta y piden ellos a los propios proveedores que tienen para sus funciones específicas, con lo cual el departamento de compras pierde el control sobre el perímetro de compra y deja de cumplir su función y de aportar el valor que aporta el departamento. Claro.
De ahí la importancia de la separación de funciones, ¿no? Del área técnica Mm, con el área de compras. ex- Que al final tienen que trabajar unidos, pero desde mi punto de vista, desde luego, separados para asegurar pues la buena marcha del negocio. ¿Y cómo se asegura un director de compras nuevo de entender bien cuál es la estrategia, cuáles son los objetivos de la organización ujú. para luego poder aportar valor alineado a esta estrategia? Pues es fácil, ¿eh? Hay que crear un PEC, un plan estratégico de compras, ¿vale? Y que ese plan estratégico de compras esté alineado con el plan estratégico de la empresa y una vez creado hay que presentarlo en un comité de dirección o consejo de administración para corroborar que se haya entendido la estrategia y los objetivos de la empresa. ¿De acuerdo? Eso creo que es una función básica. Aparte es uno de los puntos clave de la norma de compras y cualquier departamento creo yo que quiera dárselas como un departamento de compras que aporta valor tiene que cumplir, aunque no esté certificado en la norma europea de compras, con lo cual ese plan estratégico alineado con el plan estratégico de compras, alineado con el plan estratégico de la compañía, es Ujú. la base que dice a toda la empresa que compras ha entendido cuál es su función y que es una propuesta para aportar valor. A ver, aquí tendríamos ya para desarrollar en esta pregunta muchísimo, pero bueno, como Uh-huh. tenemos el tiempo limitado, aunque a lo mejor te pregunto al final porque tenemos algunas preguntas Vale, no hay de ningún algunos problema, compradores, no hay ¿vale? ningún problema. Porque sería bueno especificar cuáles son los pasos para formar este plan estratégico antes de presentarlo al comité. ¿Cuáles serían Uh-huh. los pasos más importantes a la hora de formarlo para que sea una respuesta un poco práctica para nuestros oyentes? Pues el plan estratégico de compras parte de un análisis de la situación actual, véase análisis de perímetro de compra, matriz de Kraljic, DAFO, CAME, incluso utilizar las 5 fuerzas de Porter para compras que también se puede hacer, ¿de Ujú, acuerdo? Para poder dar una foto de cuál es la situación actual del departamento de compras. A partir de ahí se dice que cuál es la estrategia de la compañía, cuál es la estrategia de la empresa y hay una tercera parte que es cómo puede ayudar el departamento de compras con su propio plan estratégico, cuáles son las acciones que va a tomar, tanto estratégicas como operativas, para ujú. cumplir con esos objetivos o esa estrategia que tiene la propia empresa. ¿Vale? Bien un category management, bien un repaso del perímetro de compra, bien un scouting de proveedores, una revisión de los contratos existentes. Hay muchas opciones, pero lo primero es saber cuál es la situación actual, a partir de ahí, saber cuál es la situación de la empresa, cuál es la dirección que sigue la empresa y entonces compras ya sabe cómo tiene que ir en la misma dirección que la empresa. Vale, esto me da pie a hacer un poco más de hincapié que estoy apuntando aquí para, con este fin de que se entienda bien. Entonces, ¿cómo deberíamos, por ejemplo, hemos hablado tanto estabas contando de esa relación nueva con los stakeholders, con el cliente interno, también con los proveedores. ¿Cómo iniciarías y cómo creas esta matriz de Kralik y cómo inicias la relación con los nuevos proveedores? Entiendo que principalmente pues que en esa matriz decides a quién atacar primero, bueno, atacar, con quién contactar primero y con quién sentarte. ¿Cómo comienzas esta relación? A ver, lo primero, como te decía, es saber cuál es el plan estratégico de la empresa. Puede que una empresa esté enfocada, por ejemplo, más en el suministro que en el precio. Es posible, sobre todo en los tiempos que hemos vivido en la pandemia, donde ha habido problemas de suministro. De acuerdo, Ujú, nosotros cuando estaba en Interbus, el hecho de que faltara combustible o faltaran EPIs o faltara urea, ¿de acuerdo? Eran críticos, eran críticos. En ese momento ya no era tan importante el precio como el suministro. Hay otros casos en que es más importante el precio. Entonces, lo primero es saber qué es lo importante para la empresa. Y una vez hecho eso, con la matriz de Kraljic ya sabes cuál es tu preferencia o cuáles son tus prioridades en tu plan de acción. ¿De acuerdo? ¿Cómo empezar, cómo iniciar la relación con los nuevos proveedores? Pues vamos a ver, si estamos hablando de los proveedores actuales y simplemente ha cambiado el director de compras, lo ideal sería que el propio director de compras que esté saliente te hiciera la introducción para darle en la medida de lo posible una sensación de continuidad. ¿De acuerdo? ujú. En caso de que haya que buscar nuevos proveedores, pues haciendo la tarea de scouting que todos hemos hecho alguna vez y a partir de ahí
introducirte, presentarte y plantear sobre todo cuáles son tus objetivos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que necesitas o dónde quieres llegar? Para que el proveedor sepa cuáles son tus verdaderas necesidades y en función de eso te pueda hacer una propuesta que pueda aportar valor a la compañía. Vale. Ahí me has contestado con la pata 1 de los proveedores. Para establecer relaciones efectivas con las áreas usuarias, con los clientes internos dentro de la organización, porque esto al final estás llegando a un sitio nuevo y vas a proponer muchos cambios, ¿no? Esto muchas veces trae reticencias, entiendo. Otras veces están deseando como agua de mayo que vengas como un salvavidas, ¿no? Para precisamente porque hay problemas de capacidad de suministro, problemas de costes, problemas de falta de entrada de innovación, ¿no? Para la correcta operatividad de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esta gestión del cambio con estos áreas usuarias que al final son claves, ¿no? La satisfacción de estas áreas. Pues creo que lo primero de todo es lo que había dicho yo, Albert, o sea, lo que te dije en la primera pregunta, preguntarlo todo y aprender cómo funciona. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces puede que llegues a la dirección de compras, pues porque la otra persona tenga otra oportunidad o porque se jubile, pero realmente esté haciendo bien su trabajo y los stakeholders estén contentos con la forma de trabajar. Entonces, si están contentos con la forma de trabajar, obviamente lo que hay que hacer es no cambiarla, ¿vale? O proponer cambios que la mejoren todavía más, pero realmente si está bien, hay que saber por qué y aplicar esos principios, ¿de acuerdo? En caso de que no funcione la relación, pues lo que hay que hacer es sentarse con ellos viniendo desde fuera, ¿vale? Y comprender cuáles son sus necesidades y después satisfaciéndolas, ¿de acuerdo? No siempre resulta sencillo llegar a una situación de win-win, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos yo creo que sí se puede llegar a un trato equilibrado para todas las partes. O sea, muchas veces cuando la relación ya lleva mucho tiempo mal y se va enquistando, se va enrocando y cuando llega alguien desde fuera con una visión diferente y un punto de vista más fresco, suele haber más apertura para poder llegar a un equilibrio entre lo que se puede y lo que se quiere, que muchas veces, bueno, no tantas, ¿eh? Realmente no hay tantas ocasiones en las que los stakeholders quieran algo que sea imposible de conseguir. Puede que sea difícil, puede que sea complicado, puede que sea complejo o puede que simplemente no hayan entendido el mercado, con lo cual tu función es realmente explicarles cuál es la situación del mercado actual para que comprendan y puedan adaptarse a sus necesidades. Claro, aquí cuando hay reticencias, yo siempre lo digo, aquí la gente al final es razonable y cuando tú muestras con datos por qué se hacen unas cosas y por qué deberías Correcto. cambiar o por qué de proveedor tal, pues al final la gente yo creo que es muy razonable, ¿no? Al Exacto. principio, pues cuando llegas nuevo siempre te vas a encontrar gente de díscolo, oye, este me va a cambiar el proveedor para abaratar costes, el servicio va a ser peor, pero al final luego cuando tú, no sé, si tienes una base de datos del histórico del proveedor, ves las veces que ha fallado, ves el histórico de otros proveedores que propones, cómo lo han hecho de bien en otros clientes similares, y encima tienes un ahorro, por ejemplo, pues que puedes dedicar pues a un mejor servicio, a comprar más, a lo que sea, pues al final yo creo que la gente es, cuando hay datos por medio, es muy razonable. De hecho, cuando tú vas a un comité de compras, el 90% o incluso más se despachan rápidamente consensuado entre el área técnica, el cliente interno y compras, ¿no? Alguna vez puede haber alguna discordancia, que para eso luego se le van a comité de dirección normalmente, pero vamos, al final, una vez plasmado, pues no suele haber problema, creo yo. Esto me lleva ya, hablando de datos, Marcia nos preguntaba por vía LinkedIn, ¿cómo identificar cuando llegas a una nueva empresa? ¿Cuáles serían las tecnologías y sistemas necesarios? Comprobar si realmente con lo que tienes es suficiente o tienes que buscar una alternativa para trabajar de una forma más trazable, más eficiente, sondear el mercado y proponer incluso una inversión, ¿no? en tecnología para compras. ¿Esto cómo se trabaja? Pues lo primero, bueno, aparte de dar las gracias a Marcia por la pregunta, lo primero que hay que dimensionar el equipo, ¿de acuerdo? Hay que conocer las necesidades y la herramienta de las que se disponen actualmente, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? He visto casos
donde las herramientas existen dentro de la empresa pero no se utilizan, o bien por desconocimiento o bien por falta de motivación o de formación, ¿vale? A partir de ahí hay que tener muy claro qué se necesita y qué no se necesita, ¿de acuerdo? Es muy difícil encontrar una tecnología que encaje como un guante en todas tus necesidades, Mm. de modo que hay que elegir aquella que mejor se adapte aunque no cubra todo lo necesario, ¿vale? Entonces, una vez que tienes esa idea, también tienes que estar bien informado de todos los avances tecnológicos que hay, ¿vale? Porque van surgiendo, tú lo sabes, van surgiendo cada día nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, nuevas formas de trabajar, ¿vale? Y cada cierto tiempo hay que replantearse tanto la tecnología que estás utilizando como los resultados que te da, por si encuentras alguna oportunidad de mejora. Véase, o sea, en departamento de compras, y estarás de acuerdo conmigo, no se diferencia de ningún otro departamento en lo que a la mejora continua se refiere. Hay que Ujú. mejorar constantemente todo lo que se pueda y eso implica revisión tecnológica y de herramientas periódica cada cierto tiempo. Depende de la empresa, pues puede ser cada año, cada 3 años o incluso cada 6 meses, ¿vale? Por eso hay que medir para poder mejorar. Pero eso te lo voy a preguntar luego. Luego te preguntaré algún KPI para que nos ayudes a tener Vale. una foto del departamento. Pero eh, esto lo voy a ligar con la tecnología, porque es una pregunta de mi compañero Hugo, ¿vale? Porque al ¿Mm? final la tecnología es necesaria, creo que los procedimientos y las personas también. O sea, la tecnología muchas veces lo que te hace es permitirte automatizar tareas más administrativas, ¿no? Para que el talento de la empresa pueda dedicar su tiempo a tareas de mayor valor, ¿no? Entonces, hablando de equipos de compras, Ujú. cuando llegas a una nueva empresa o en una empresa que tengas que incorporar nueva gente, ¿cómo desarrollas y cómo motivas a ti que te ha tocado montar departamentos de compras, como decías antes el caso de Interbus, o llegas a un departamento de compras que no te conocen, como cuando fuiste a AGE, a Perú? eh, ¿Cómo desarrollar y motivar al equipo de compras de modo que logres esos objetivos alineados con la estrategia de la empresa que hablábamos antes, ¿no? Pues para mí está muy claro. ¿De acuerdo? Para mí un director de compras y cualquier directivo en general no trabaja para su jefe, sino para sus empleados, ¿vale? Si le das tú a tus empleados todas las herramientas necesarias, un objetivo que cumplir, una motivación para hacerlo, todo debería funcionar solo, ¿de acuerdo? Y después, obviamente, hay que acompañarles en el camino, hay que felicitarles por los éxitos y ayudarles en los errores, ¿vale? Lo que se suele decir de felicitar en público y reprochar en privado. Tienen que saber que hay alguien apoyándoles, ¿vale? Y que no es un policía que hay arriba vigilándoles. Y sobre todo hay que hacerles comprender, enlazando con el tema anterior de las nuevas tecnologías, que todo lo que se hace o todo lo que se aporta es para ayudar. Por ejemplo, hay muchas tareas operativas que para una persona pues puede ser muy cómodo coger y decir, pues pico el dato todo el día y ese es mi trabajo y tan feliz que soy, porque no me complico la vida. Pero ese trabajo sí que lo puede hacer una máquina, ¿de acuerdo? Entonces, y no aporta gran valor. Pero las decisiones estratégicas sí que toman valor. También se puede decir, pues Ujú. mira, con las inteligencias artificiales que hay a día de hoy, podemos realmente tomar muchas decisiones de forma automática basado en lo que nos diga la inteligencia artificial porque es capaz de analizar muchos más datos en muchísimo menos tiempo que nosotros. Y puede ser entonces pensar, pues oye, entonces estamos abocados a desaparecer, sobre todo la función de compras. Busco el más barato, pongo unos criterios de compra y según esos criterios lo que me diga la inteligencia artificial o la red neuronal de turno es lo que utilizo. Pero hay una gran diferencia entre la inteligencia artificial y el ser humano. Y es la imaginación, ¿de acuerdo? Es la imaginación y es la creatividad. Una inteligencia artificial, una red neuronal, es, no deja de ser un programa que hace lo que tú le dices, ¿de acuerdo? Pero creo que a ti te ha pasado y a mí me ha ocurrido también que hemos tenido muchas veces que tener soluciones, ¿cómo decirlo?, hiperinventivas para poder solucionar un problema. Te puedo contar un hecho si quieres, un detalle, un ejemplo, una anécdota curiosa que fue en General Electric, una máquina, un producto, un subproducto que era un relé que se fabricaba en una sala blanca y que se empaquetaba en unos envases libres de polvo para luego su montaje en el producto final. Y pues hubo un corte de suministro
un corte de suministro de esos embalajes. Con lo cual estábamos dándole vueltas a cómo conseguir un embalaje que pudiera servir para el producto de forma transitoria mientras se reponía el stock y que cumpliera esa función, por decirlo así, de aislar el producto para que no entrara al vacío. Lo que se nos ocurrió, lo que al final se utilizó, preservativos. Aunque parezca mentira, lo que se hizo fue coger y meter los relés dentro de preservativos, atarlos y al ser profiláctico no entraba ni una mota de polvo ahí dentro. Curioso, ilógico, pero realmente funcionó por un lado y por otro lado esa solución no te la podría haber dado ninguna inteligencia artificial. ¿Vale? Y es igual casi, si quieres poner un ejemplo o una analogía, es la típica de los pilotos de avión. Si el avión ya casi vuela solo, ¿para qué necesidad tengo el piloto? El piloto lo necesitas para el momento en que haya que entrar en acción. Un aterrizaje forzoso, una maniobra desesperada, una corrección urgente. En ese momento es cuando esa persona que está a los mandos es la que realmente muestra su valía. Y un director de compras también lo tiene que hacer. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, desde luego. Al final, de momento, por lo menos, las personas con nuestra imaginación, nuestra creatividad para resolver problemas que nos han dado, pues bueno, yo creo que todavía somos necesarios. Veremos al futuro. Hay ya teorías que dicen que quizás seamos nosotros mismos una inteligencia artificial más avanzada, de una evolución más avanzada, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser teorías y vamos a volver un poco. Tenía otra pregunta que me habían hecho, pero no la tengo aquí apuntada, ¿vale? Porque, bueno, te voy a preguntar y ahora te respondo mientras te busco esta pregunta mira, la tengo aquí, Carlos Bustamante, Sotero, desde Perú, precisamente como hemos dicho antes que estabas en AGE, pues me he acordado, porque me llegó a última hora. Pero primero, para relacionar su pregunta con otra que tengo yo aquí apuntada, que era la que te he dicho antes, que cuáles serían los principales indicadores, cuáles serían los KPIs medibles, cuáles serían las claves del éxito para que la evaluación de tu desempeño del departamento de compras pues sea visible por dirección, por la empresa, por los clientes internos y cómo implementar este modelo de seguimiento que sea efectivo y que sea, pues claro, lo que no mides, como decíamos, no se puede mejorar, entonces tener estos datos en un panel, ¿no? Cuéntame. A ver, es sencillo. Todo depende de dos factores, ¿de acuerdo? Todo depende del primer factor de todos, que es que puedas medirlo, lo que tú dices, lo que no se mide no se puede mejorar. Tienes que ser capaz de medirlo, ¿vale? Y ese dato de medición tiene que ser un dato de calidad, tiene que tener una medida fiable. Eso depende muchas veces de la tecnología que estés utilizando. Si utilizas un ERP, puedes tener una medición bastante más fácil que si trabajas en función de Excel o de otras herramientas. ¿De acuerdo? Y por otro lado, tienes que ver, como decía antes, cuáles son los objetivos de la empresa. ¿Por qué te digo esto? Volvemos al ejemplo de antes. Ahí puede haber, por ejemplo, una empresa que se fije en los plazos de entrega, porque lo que le preocupa y lo que le prima es el suministro, y en otra, que lo que prima es el precio. En cada una los KPIs son diferentes. O sea, en cada una el tiempo de entrega promedio es más importante en una y el porcentaje de gasto controlado o el ahorro o el cost avoidance que has conseguido es otra para la otra. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es que tienes que saber que los KPIs se utilizan para dar información útil. No dar el dato al azar, sino una información útil que sirva para tomar decisiones estratégicas y para, como tú dices, mostrar el desempeño del departamento. KPIs de compras, hay todos los que quieras. Duración del ciclo de compra, porcentaje de gasto controlado, tiempo de entrega promedio, porcentaje de errores entre pedido y factura, porcentaje de pedidos urgentes, por ejemplo, que se tienen que salir por fuera del canal estándar, ratio de defectos del proveedor, ratio de devoluciones, nivel de competitividad de los precios, nivel de satisfacción del cliente interno, retrasos provocados en facturación por retrasos en el suministro de productos. O sea, KPIs todos los que quieras. Hay muchísimos, pero tienen que cumplir para mí, dos parámetros. Uno, que tengas un dato y que el dato sea de calidad, y otro,
que sea un dato útil, que realmente sirva al propósito de la empresa. Está claro. Ahí has dicho uno muy importante que cuando llego a nuevas empresas no se suele tener muy en cuenta y al final te conviertes precisamente por eso en un departamento, en vez de ser estratégico, más, digamos, operativo de pasapedidos. Y es ese nivel de satisfacción del cliente interno. Al final no olvidemos que nosotros estamos para dar servicio a las diferentes áreas. Y muchas veces este nivel de satisfacción del cliente interno, que debería ser básico, no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta, pero que no se mide. Entonces, lo que no se mide, como decimos, no se puede mejorar. No sé, se me ocurren NPS o otro tipo de cuestionarios para valorar que el proveedor que hemos acordado incluir en nuestro pool de proveedores para dar un servicio, que evalúe también el cliente interno ese desempeño, ¿no? Claro. Vale, pues aquí... Aparte, Sí, perdona. una cosa también que tienes que tener en cuenta es que a partir de aquí, ahora mismo están surgiendo nuevos KPIs, ¿de acuerdo? Que dan una visión diferente del departamento que también son bastante útiles. Estoy hablando de datos, o sea, KPIs estratégicos, como puede ser, por ejemplo, el peso de las compras en el ROI de la empresa, de los productos, pero también, por ejemplo, los cálculos de la huella de carbono de los proveedores o temas de sostenibilidad de los propios proveedores, porque realmente si tú quieres hacer un producto que sea neutro en la huella de carbono, tienes que saber cuál es la huella de carbono generada por los propios proveedores, porque todo suma, Claro. ¿de acuerdo? Entonces, creo que ese es un camino que se está abriendo ahora y que es muy interesante y que merecería la pena a lo mejor en algún podcast específicamente hablar sobre el tema de sostenibilidad en las compras o de nuevos KPIs para poder tratarlo más en profundidad. Temas de sostenibilidad, desde luego, lo tenemos ahí pendiente. De todo lo que es los criterios de ESG, tenemos ya una persona que nos va a ayudar en esta definición, pero sí que se me ocurre hacer algún documento para compartir de estos KPIs que todo el mundo habla de ellos, pero luego cómo se calculan realmente, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula más adecuada para calcularlos y tener ese dato comparable, medible, para mejorar? Pues voy con la pregunta entonces de Carlos Bustamante Sotero. ¿A cuánto tiempo de ingresar en el nuevo puesto como CPO debemos intervenir los procedimientos y políticas, es decir, actualizarlos y mostrar nuestra mano? Porque si presentamos los resultados muy pronto, podemos generar, o nuestros procedimientos, podemos generar mucha resistencia y muy demorado podemos dar sensación de inacción. Entonces, yo ayer le contesté, desde mi punto de vista, ¿cuándo consideras tú que deberías empezar a... Y la amplío la pregunta, a mostrar este valor? ¿Cómo los consigues vender? Porque muchas veces no hablamos el mismo lenguaje y no el mismo idioma, ¿no? El financiero, a lo mejor, que los resultados de compras. Entonces, ahora dos preguntas. ¿Cuándo y cómo debemos empezar a vender estos resultados? De acuerdo. Bueno, lo primero, darle las gracias a Carlos por la pregunta. Hombre, se podría caer en la respuesta fácil de decir que si estamos hablando de los 100 primeros días del CPO, pues ya tienes el día marcado, el plazo marcado. Sí. ¿De acuerdo? Pero todo depende mucho de la empresa en la que aterrices. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Si estamos hablando de que tu función está basada en la continuidad de las políticas de compras del anterior director de compras, pues realmente es posible demostrar resultados en relativamente poco tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no tienes que lidiar con la gestión del cambio. Por otro lado, si haces cambios drásticos, como fue en mi caso en algunas empresas, o imagínate, que también me ha ocurrido, tienes que construir un departamento de compras desde cero, el tiempo hasta que puedas ser capaz de demostrar tu valía es mucho mayor, ¿vale? A ver, siempre uno puede caer en la tentación de pensar que si el departamento realmente funciona mal o no existe el departamento, puedes demostrarlo relativamente rápido. ¿Por qué? Porque haces 2 o 3 negociaciones a éxito relámpago y puedes decir, pues mira, aquí he llegado yo y plantarte como una estrella. Pero eso es comida para hoy y hambre para mañana, ¿vale? Entonces, estoy de acuerdo con Carlos en que demasiado rápido es malo, demasiado lento es malo,
pero el plazo depende mucho de cada empresa y de la función que vayas a hacer. Realmente, si hay que dar un dato, a mí, como decimos en el título, los 100 primeros días me parece muy bien. Con esos 100 primeros días también se juzga a los CEOs, también se juzga incluso a los jefes de Estado, presidentes de gobierno. Los 100 primeros días suelen ser los 3 meses y pico en los que una persona tiene tiempo suficiente para aterrizar, para comprender cómo funciona la empresa y para empezar a introducir cambios o hacer mejoras. Entonces, que se vea su mano, evidentemente. Uh-huh. Vale. Se nos va otra vez el tiempo, como siempre, porque al final son charlas amenas, aunque hoy más que una charla amena, te he sometido un poco al tercer grado, ¿eh? Es que, bueno, me quedé con la sensación de que Luis Vega no exploté todo su conocimiento de forma práctica para los oyentes, y he querido aquí ser un poco más incisivo en las preguntas. En tu experiencia, en casos concretos que hemos contado de diferentes empresas que has pasado. Para finalizar, te voy a pedir un consejo para directores de compras que acaban de aterrizar en una nueva empresa. Bueno, como te queremos exprimir, te voy a pedir no uno, te vamos a pedir 3 o 5. Dame consejos, total, lo ya que puestos quieras. a seguir, vamos a ver, 5. Sí, no te quiero cortar. Vale, vamos a ver, vamos a intentarlo. 5. Como ya dije, preguntarlo todo sin miedo, ¿vale? No cansarse de preguntar. Eso va a demostrar interés y va a hacer que consigas toda la información que necesites. Y si no te da la respuesta, insiste, sigue preguntando. Luego, dentro de preguntar, el saber por qué de los procesos o de los acuerdos que hay actuales antes de pensar en cambiarlos. Si las cosas se hacen así es por algo, con lo cual tenemos que saber por qué se hace. Igual está mal hecho, pero igual está bien por alguna razón específica particular del propio negocio. Conocer, es básico, conocer qué quiere tu cliente interno y qué valora. Como decíamos antes, si el tema es el precio, es el plazo, es la calidad del producto, qué es lo que él quiere realmente y por lo que se mueve y lo que está esperando desde compras. Por supuesto, hay que leerse y hay que comprender perfectamente cuál es la estrategia de la empresa, su propósito y sus objetivos, ¿de acuerdo? Y una vez conocida esa empresa y su funcionamiento y su propósito, hay que elaborar un plan estratégico de compras que esté totalmente alineado con la compañía. Yo creo que serían los 5 puntos básicos o los 5 consejos prácticos para que un director de compras tuviera un buen aterrizaje en una empresa nueva. Sí, sin duda. Porque sí que es cierto que la frase más cara que se suele decir en el mundo empresarial es la frase esta de ¿y por qué se hace? ¿No? Es que siempre se ha hecho así. ¿Por qué se hace así? Y la respuesta es que siempre se ha hecho así. Hombre, no es una buena respuesta y evidentemente es pues suele ser que hay algo que no se ha revisado hace mucho tiempo. Pero sí que es verdad que luego yo, por ejemplo, desde la parte de consultoría, que tenemos clientes que prácticamente hacen lo mismo, tienen una idiosincrasia distinta por diferentes motivos y aunque vendan, no sé, los dos jamones, pues por dentro son totalmente diferentes y tienen otros objetivos y al final tienen otra forma de hacer las cosas. Así. Y por un motivo, además. Vale, pues ya para acabar, muchas gracias por estar con nosotros. Me encanta, como siempre, aprender a tu lado. Un placer. Espero que durante muchos años vayamos a seguir esta relación porque para mí es muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como, por supuesto, a nivel personal. Siempre hacemos 2 preguntas a los invitados, ¿vale? Que me gustaría, aunque antes has contado ya una con esto de los preservativos, como solución creativa, ingeniosa, que no te daría una inteligencia artificial, desde luego. ¿Has tenido alguna situación, aparte de esta, divertida o inusual, que quieras compartir con nuestra audiencia de líderes de compras? Hombre, ha habido varias. Quizás una que me ocurre con cierta frecuencia, ¿vale? Sobre todo cuando trabajo con proveedores de Europa Central, es que me acaban llamando Octavia, ¿vale? Como el coche de Skoda. O sea, el Skoda Octavia no es que me haya pasado alguna vez, es que me ha pasado ya tantas veces que a veces me doy cuenta cuando lo hacen. O sea, es algo recurrente. Ese coche me ha hecho mucho daño para mí como nombre de persona. Bueno, tú eres más bien un Ferrari para las compras, pero bueno. No, me ha salido un peloteo aquí que no procede. Totalmente. Se te ha visto el plumero, lo siento. Vale. Y la otra pregunta que solemos hacer es
¿cuál sería el principal consejo? Bueno, es que nos has dado 5, que le darías a un profesional de compras para avanzar en su carrera profesional, no ya cuando recién aterrizado, sino para avanzar en su carrera profesional aunque se quiera quedar en la misma organización durante toda su vida. Pues creo que ya lo hemos dicho, o se tiene que haber intuido en todo lo que hemos dicho anteriormente. Formación continua, que estudie, que aprenda y que se forme. ¿De acuerdo? Hay mucho conocimiento sobre compras y aunque al principio la gente piense que es tiempo perdido de hacer más negociaciones con proveedores, es un trabajo estratégico de formación interna que al final tú estarás de acuerdo conmigo en que ese tiempo invertido da sus frutos, ¿vale? Salen nuevas tecnologías, hay nuevas formas de hacer las cosas, hay nuevas formas de producir aquellos productos que tú necesitas o productos nuevos que salen al mercado que realmente pueden servirte mejor de los que te están sirviendo ahora. Por ponerte un ejemplo claro, la industria de la automoción ahora mismo está sufriendo una transformación brutal y está empezando a haber una incertidumbre entre el coche de combustión, el coche de hidrógeno, el coche eléctrico, los híbridos. Cualquier persona que trabaje en el sector de la automoción, sobre todo en compras, tiene que estar atento a todo eso porque en los próximos 10, 15 años todo va a cambiar. No sabemos a lo mejor hacia dónde, pero sabemos que va a cambiar. Y cuanto más conocimiento tengas, más preparado estás para reaccionar a las necesidades que te surjan en el momento. Hombre, sin ir más lejos, bueno, no sé hasta qué punto se puede decir si no me corta. Yo sé que por ejemplo, Interbus hacía muchos experimentos, ¿no? Y en casi todas las empresas de automoción, Interbus, Alsa, Monbus, todas están probando con todo tipo de vehículos. E incluso ahora mismo, dentro de poco, va a salir la norma Euro 7, que se está trazando, está cerrada realmente, pero tal y como está escrita, muchas empresas están abocadas a cerrar porque no van a poder cumplir con la norma de emisiones y están buscando soluciones imaginativas, volvemos al tema de antes, que no te pueda dar una inteligencia artificial para poder seguir a flote o para presentar un producto alternativo atractivo. Vale, pues finalizamos, Octavio. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Mira, yo doy en primicia aquí, aquí le voy a pasar yo la patata caliente, digamos, para que haga un podcast con nosotros. No sé si tú se lo quieres pasar también a alguien, pero es que además es que quiero aprovecharte para regalarte este libro por haber estado con nosotros. Ah, genial. Vale. Christian Schulz es el famoso tablero de ajedrez de las compras. Este habla más bien de cómo vender al CEO y cómo el CEO debe involucrarse más en los departamentos de compras. Yo lo que le digo es que se está empezando a expresar en inglés, a hablar castellano, a ver cuándo saca un libro en castellano. Y porque la lengua española, pues no sé si es la segunda en todo el mundo. Y la verdad que creo que lo que tiene que decir es muy importante para los departamentos de compras. Entonces te voy a regalar este libro y a Cristian, pues yo le reto a que venga aquí a charlar con nosotros para todos nuestros oyentes de Líderes de Compras. Octavio, no sé si quieres decir algo más para finalizar. Nada, daros las gracias por la oportunidad y bueno, con Chris habéis hecho un fichaje buenísimo, o sea que hay que seguir atento al siguiente podcast a ver qué tal, porque seguro que es mucho más interesante que el mío. Bueno, tú no te quites tampoco galones, que los tienes. Muchas gracias, Octavio, un abrazo y ya nos vemos en persona para darte el libro y tomar algo y seguir charlando sobre compras. Un Cuando abrazo. quieras. Un abrazo. Hasta luego.